Hoy día vamos a descubrir 10 reglas sencillas para entender y que las estadísticas tengan sentido. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy veremos The Data Detective, el detective de los datos de... Nuestro amigo Tim Harford. Tim Harford es un columnista, es podcaster, economista y sobre todo autor de varios libros, dentro de los cuales destaca su primer bestseller que en español se conoce como El Economista Camuflado, y es además autor de un podcast que se llama Cautionary Tales. Y de hecho fue gracias a ese podcast que yo descubrí este libro y que me convenció de que teníamos que leerlo lo antes posible. También por este libro se ganó un como premio de la Sociedad Real de Estadística, que claramente es inglesa. Sí, es muy inglés. Es muy inglés, muy british. Por sus servicios para mejorar el entendimiento de la economía. Sí. Este es un libro que se ha puesto bastante de moda, lo hemos visto recomendado en varios lados. Creo que hasta Bill Gates lo recomendó. De hecho, creo que porque coincidentemente Sí. con Pedro siempre discutimos qué libros leer y cuáles no. Y muchas veces cada uno compra además libros que no vemos en el podcast. Y en esta oportunidad nos pasó que Pedro sugirió este libro y yo le dije, pues yo ya lo había comprado y Sí. ya me había llegado. Sí. Lo que siempre un agrado porque el tema de logística acá Sí. es un tema, ya que Santiago compra los libros físicos, entonces tienen que llegar. Sí, nos pasa mucho que el shipping y toda la cuestión se demora por lo menos 2-3 semanas. Entonces siempre cuando queremos leer algo tiene que venir ya con un mes de desfase. Anticipación, sí. Sí. Y que este libro, no sé si está en español también. Yo creo que no todavía, pero probablemente lo va a hacer porque está siendo muy muy vendido. Sí. Bueno, yo sé que este libro también tiene otro nombre que es How to Make the World Add Up. Ya. Cómo hacer como que el mundo sume o haga sentido. O sea, y bueno, pueden buscar al autor también para ver si lo encuentran en el idioma de su preferencia. Este libro es muy entretenido porque es un libro que habla sobre una temática que se conoce como las estadísticas. Estadística que es una palabra súper como lejana para muchas personas. Ujú. Y la gracia, como la misión de acá del autor era decir, a ver, estas cosas que son las estadísticas, que las usamos todos los días realmente, o sea, cuando vemos las noticias nos están informando y muchas veces es con estudios, con análisis, con estadística, entonces, o sea, ¿cómo es que ahora que el mundo se siente tan caótico, cómo podemos realmente entender el mundo o incluso él acá propone, todavía somos capaces de realmente entender el mundo? Que no es fácil, es caótico, sí, pero no es que estemos como condenados a la ignorancia porque, todo es tan complejo, no sé. Sí, de hecho el libro parte haciéndose cargo como de dos visiones del mundo de las estadísticas, porque no sé si la gente lo sabe, pero a principios del siglo pasado se publicó un libro de un autor que se llama Darrell Huff, que era Cómo mentir con estadísticas, que de hecho lo tengo por aquí, Sí. es un libro muy chiquitito. Sí, yo también lo tengo en el Kindle. Lo tengo aquí en la mano, de hecho. Y es un libro muy interesante porque lo que muestra en el fondo es una visión de las estadísticas, es una forma de entender el mundo de las estadísticas que tiene que ver con ser un poquitito más escéptico, más cínico, más de sospecha, como que la gente que habla o usa estadísticas nos engañan. Entonces, como parte importante de la población ha adoptado esta visión de las estadísticas y desconfían de los datos oficiales, desconfían de las noticias, desconfían de datos, no sé, médicos, por ejemplo. Sí, y incluso es tan impresionante porque después el autor de este libro de Cómo mentir con estadística, después fue a testificar al Congreso a favor de las tabaqueras cuando las estaban investigando por conexiones con cáncer de pulmón. Entonces tenemos una persona que efectivamente tenía una visión que no es la que queremos. De hecho, el autor la contrasta con otra, que el mismo tema que habla Pedro, que tiene que ver con los cigarrillos y el cáncer, como otras personas que se llamaban Doll y Hill, dos médicos, como ellos a través de su investigación y estadística lograron hacer conexiones entre el fumar y el cáncer. Claro.
Y como ellos básicamente dijeron, no, no tenemos que ver como cínicos esto de las estadísticas, tenemos que usarlos como una herramienta. Y es un poco lo que propone el autor de las estadísticas nos pueden mostrar algo positivo, pueden ser algo serio y sobre todo nos pueden ayudar a mejorar el mundo. Sí, y ahí es impresionante un poco, porque lo toca en varias partes, que el tema de la duda es muy fácil de fabricar Mm, y es muy fácil de vender. De hecho, hay un libro que creo que es de Ryan Holiday que se llama, creo, pero, el libro se llama Merchants of Doubt, ya, como mercaderes de la duda. sí. Y habla de este fenómeno como las tabaqueras, las petroleras, ante el mundo cambiante y nuevos hechos que no les convenían, más que simplemente decir que, ah, no, es que esto es mentira, más que decir que es mentira, decían, no, es que no sabemos, hay muchas cosas, ¿estás seguro de esto? Y las estadísticas las revisaste, son reales y hasta ahí lo único que tienen que hacer es sembrar la duda. Sí, sí, la duda es muy fácil, como digo, de producir y vender. Entonces, alguien que quiere ser cínico con cualquier tema, su mejor defensa es duda, porque lo que tratan de hacer en muchos casos es deslegitimar a la contraparte. Ya sea o la fuente de la información o la persona. Y tenemos ejemplos muy recientes, todo lo hemos visto. Tenemos, por ejemplo, Trump que hablaba de las fake news, donde muchas veces algunas sí podrían haber sido falsas, pero otras no. Sí, Pero él lo que se preocupaba era de manufacturar la duda. sí, para que Y, finalmente todos tienen dudas de las noticias, excepto las que yo digo. exacto. Entonces, sus seguidores efectivamente tenían un poco esta idea de desconfianza. Y el autor quiere como volver atrás y decir, no, tenemos que utilizar las estadísticas de manera positiva, tenemos que ser inteligentes con ellas. Y es por eso que el autor prepara como 10 reglas que él llama Sí, para poder entender las estadísticas, para poderlas usar y para no caer un poco en el juego del engaño también. sí. Como que es un poco de los dos. Es como te voy a enseñar a leerla, a fijarte en las cosas donde pueden haber errores, a poder usarlas correctamente y sobre todo a confiar. Sí. En ese sentido también me encanta que es un libro muy transparente con las cosas. Es mucho de tratar de entender, de tratar de hacer las preguntas correctas, más que encontrar las respuestas absolutas. Mm. Y también me encanta cómo está escrito solamente, porque cada regla viene con sus propias historias y ejemplos, entonces de verdad es muy entretenido. Sí, es un libro que como estructura de escritura es caso, lección, caso, Caso, lección, caso, lección. Que se parece mucho a su libro anterior, El economista camuflado, que era lo mismo. sí. Pero el tema es que finalmente los casos existen para anclar las lecciones en una historia que podamos recordar y después respalda muy bien todas las cosas. Y también me encantan las quotes que seleccionó para cada capítulo. Sí. De hecho, por ejemplo, la primera historia del libro, que es muy entretenida, habla sobre un como gran curador de arte. Era una persona que se llamaba Abraham Bredius, que básicamente era experto en Johannes Vermeer. Vermeer es un artista holandés muy famoso. Y esta persona era muy reconocida y la gran historia que cuenta el autor es a propósito de un falsificador de arte que lo logró engañar. Sí, ¿Y cómo lo logró engañar? Entonces es muy entretenido porque cuenta la historia de que esta persona había sido un gran experto en este arte y un gran conocedor y durante toda su vida se dedicó a identificar obras falsas, identificar obras verdaderas. Escribió libros, estuvo en los museos, etc. De hecho tenía una de las colecciones más grandes de este autor, de este artista. Y hasta el final de su vida, siempre él, durante todo el proceso de conocimiento de este artista, siempre quiso encontrar una obra o un tipo, un set de obras que tuvieran que ver con un periodo medio perdido del artista. El artista como que tenía unos cuantos años que no había mucha producción de arte y la gente no sabía qué había pasado. claro. Y él, como experto, tenía su tesis de que esta persona había dado un viaje, había aprendido sobre ciertos artistas, habría explorado ciertas temáticas, pero no había ningún registro de eso. Entonces, cuando ya era súper viejito, este gran experto, aparece una persona y le dice, mira, hemos encontrado una obra que estaba perdida. Encontramos el Santo Grial. Encontramos casualmente una obra de ese periodo con esas características. Entonces esta persona que había logrado identificar cientos de falsos, de obras falsas,
encuentra esta obra que literalmente él decía que era nada que ver con el resto del arte de este autor, pero cumplía con esas cosas que él siempre creyó que pasaron. Claro. Entonces lo entretenido ahí... Le entregaron el eslabón perdido de la cadena de evolución. Exacto. Entonces esta persona, que era un gran experto, cometió un gran error y que es la primera gran lección de la estadística. Sí. Que es que él, como ya estaba al final de su carrera y siempre tuvo esta tesis de que pasó algo en este periodo perdido y justo apareció una obra que más o menos respondía a lo que él siempre dijo, obviamente creyó que era real. Sí. Y lo entretenido es que esta fue una cosa que tuvo una consecuencia muy concreta. Esta persona que entregó el arte falso fue capaz de venderlo en millones de euros. Y tanto es así que empezó a hacer varias de estas y terminó incluso vendiéndoselo a los nazis. Lo cual, curiosamente, detonó una segunda gran historia. Sí, de hecho, esta historia en particular la toca en su podcast. ¿Ya? Y entra en más detalle aún de que cuando le presentaron a Bradius esta obra, también venía con la historia de que lo estaba vendiendo una familia judía tratando de escapar de Alemania. Ya. Era como demasiado perfecto como para que este señor dijera que era verdadera la obra de arte. Sí. Y la arregla uno como dices, ok, primero busca tus sentimientos, entiende tus sentimientos. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento con este pedazo de información, esta cosa que estás recibiendo? Que pasa, pasa mucho. Sí. Y nos pasa mucho. Creo que eso también es importante reconocerlo, no solo en el podcast, sino que el libro también lo reconoce. De muchas de estas cosas acá es también hacer el ejercicio de reconocer que nos pasan. O sea, el autor nos dice, mira, cada vez que encuentres información nueva que te haga sentir algo, ya sea rechazo o afecto, digamos, que te gusta mucho la información o te parece muy mala, sospecha de que puede que tu propio cerebro te esté haciendo una mala pasada. Porque tal como le pasó a Bradius, cuando nosotros encontramos información que está de acuerdo a lo que creemos o queremos creer, la tendemos a aceptar rápidamente. Y viceversa, si hay algo que contradice lo que creemos, tendemos a rechazarla. Y esto suena muy abstracto y como arte, pero no, esto tiene que ver con cosas del día a día. Por ejemplo, si nosotros estamos en contra del aborto y encontramos información en contra del aborto, vamos a creer o querer creer que es más real o aceptarla de manera más fácil, sin ponerla en tela de juicio. Viceversa, si estamos a favor del aborto y encontramos algo en contra del aborto, vamos a encontrar que está fallada o tiene un problema, etc. Entonces, la primera como gran cosa que nos dice el autor, los datos son importantes, pero ten siempre claro que como persona los vas a leer a través de tus sentimientos. Sí. Es impresionante porque esto lo vemos todos los días gracias a redes sociales que nos llegan comentarios de políticos, grafiquitos de cosas y ya que todos estos sistemas están hechos para que sean rápidos, no tenemos el tiempo para hacer esta revisión. Sí. O incluso diría que lo he visto más, recuerdo que me ha pasado más, en conversaciones de repente con personas, hace un par de semanas que alguien se puso a hablar de cómo es que ahora China está bien con la pandemia. Y me acuerdo que más que enojarme, yo lo encontré como irritante. ¿Ya? Como, viejo, no tienes idea de lo que estás hablando. Y al tiro caí en un estado mental. Ya. Gatilló esa emoción en mí, la irritación. Y eso te generó que cualquier cosa que viniera ya estabas como Básica- rechazado, así. Claro, porque también cambió mi forma de responderle a la persona, cambió mi forma de escucharla, porque al tiro caí en este estado emocional de estoy irritado, porque encuentro que estás diciendo cosas sin mucho respaldo, que efectivamente no tenía ningún respaldo lo que estaba diciendo, pero eso no significa que... Que podría haber estado respaldado. Exacto, o que yo... después me bajó la duda de ¿qué pasó efectivamente en China? No tengo idea, no he visto noticias. Y ahí sí me puse a ver más cosas, pero igual, ese es el riesgo. el riesgo, ese gatillante emocional que a veces nos pasa, que saltamos a las conclusiones. O derechamente descartamos información. Sí. De hecho, por ejemplo, el autor dice muchas veces, te van a pasar cosas personales que te van a hacer dudar de tu experiencia personal versus la estadística.
Por ejemplo, un caso interesante es que el autor hablaba de que en varias partes del mundo, en Chile no se da tanto, pero en Estados Unidos hay harto, que hay personas que dicen que efectivamente el vacunarse puede ser una causa de autismo. Y esta cuestión, que es un problema, digamos, tiene muchas razones, muchas causas, y una que yo no conocía, que me pareció súper interesante y que el libro lo exploraba, era que decía, mira, existe una cosa bien curiosa. Cuando las personas reciben sus primeras vacunas en la infancia, suele coincidir en las mismas edades y tiempos donde se empiezan a ver los primeros diagnósticos de autismo. Entonces existen muchas personas que han visto coincidir en su experiencia personal, personas que se vacunan y al poco tiempo además reciben un diagnóstico de autismo. Y no porque uno esté relacionado con el otro, No, sino porque son a la misma edad más o menos donde se hacen ambas cosas. Entonces el autor dice, mira, una segunda cosa que tienes que tener súper clara es que tú muchas veces te vas a encontrar con cosas que en tu vida cotidiana te parecen de una forma, pero los datos macro los contradicen. sí. Entonces tienes que tener un poco esta idea de poder ser capaz de combinar la perspectiva macro de la estadística con la experiencia personal. Y como muchas veces la experiencia personal nos puede hacer creer que, por ejemplo, hay una causalidad cuando hay una neta correlación. Sí. De hecho, pasa mucho, y me pasó hace poco, que estábamos viendo cursos y estábamos viendo el tema de asistencia. Y cómo era que bajaba la asistencia con las distintas sesiones. Y estábamos todos con la idea de, pucha, la asistencia baja demasiado para la tercera sesión, por lo tanto hay un problema en la segunda. Ahora, efectivamente hicimos una revisión del contenido porque la segunda y la tercera necesitaban ser revisados, pero cuando metí toda la asistencia al computador para ver efectivamente las tendencias, ¿qué pasaba? La gran caída en realidad era de la sesión 1 a la 2 y después teníamos sesiones donde en la 2 había más gente que en la 3 o había más gente en la 3 que en la 2. ¿Ya? Entonces, en realidad no había una caída monstruosa en la tercera sesión, que fue la impresión que teníamos porque esa semana nos había pasado con varios cursos. Ya. Pero fue eso de, mi impresión está totalmente equivocada. Porque los números que yo mismo saqué de todas las otras me dicen que en general esto no ha sido así. Más allá de mi experiencia particular. Hay otro ejemplo que daba el autor, era el tema de los metros, o los subte, como lo dicen los argentinos, o básicamente los... ¿cómo se dice en otros países? No lo sé. El subterráneo. Básicamente los trenes que van bajo las ciudades. Sí. El subway. Entonces decía, mira, The Tube. teoría, sí, el de tube, como dicen los ingleses. Decía, mira, otro ejemplo donde hay una contradicción entre la experiencia personal y los datos es en la frecuencia y la cantidad de ocupación por metro cuadrado que tienen teóricamente los metros. Según las estadísticas, deberían haber una persona cada 3 metros en promedio al día. Pero uno va a subirse a estos trenes y uno se da cuenta que está repleto de gente y hay 10 personas por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo es posible que la estadística diga que hay una persona cada 3 metros cuando en la vida real hay 10 cada 1 metro? Esa es la experiencia. Entonces ahí nos dice, mira, es que ahí la distinción es que tú no estás viendo las horas no peak. Tú no estás viendo los trayectos menos concurridos. Tú no estás viendo los trayectos que van hacia regiones y así. Entonces decía, mira, en realidad muchas veces tu experiencia puede contradecir los números. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué no estás viendo? Y eso es el proceso de descubrimiento interesante, porque ambas verdades y ambas visiones son correctas. Sí. En la hora peak hay 10 personas por metro cuadrado. En la hora no peak hay 0.6. Sí. Es lo mismo. Sí, y bueno, eso también es uno de los temas que ahí él entra mucho de, ok, tenemos que entender muy bien por qué estamos obteniendo este resultado, cosa de como él dice, a ver, ¿cómo es que mi experiencia se contradice tanto con la estadística? Y efectivamente él entra en su historia de que esas estadísticas se han ido refinando para dar un dato que refleje más la experiencia de todas las personas, porque a nadie le importa el promedio de uso del metro a lo largo de todo el día si es que el
80% de las personas usa el metro en un periodo de 2 horas al principio y al final del día de trabajo. Sí. Como... no es relevante. La pregunta ¿es relevante los datos que estás levantando para hacer este análisis? Porque puede que caigas en esto, de que tus números dicen una cosa, la realidad te muestra otra. Y la gente está como, ¿qué estás calculando? ¿Qué estás diciendo? Lo mismo pasa con los datos cuando tendemos a ver como discordancias entre lo que dicen y lo que teóricamente vemos. Cuando, por ejemplo, hay cambios muy bruscos en 2 periodos o entre 2 países. Un ejemplo que estamos viviendo muy poderosamente es el tema del COVID. En el COVID, una de las como cosas que se está haciendo es medir la cantidad de muertes por COVID. Y es bien curioso porque en distintos países con situaciones muy parecidas, los números suelen o pueden ser muy distintos. Y una de las cosas que está causando eso es que la forma en que contabilizan una persona que murió por COVID o por otra cosa es distinta en distintos lugares. Y eso puede distorsionar también las cosas. Entonces, una cosa que es interesante que el autor toca es las etiquetas de los datos o la forma en que nosotros metemos un dato dentro de un determinado grupo. En otras palabras, cuando alguien dice muerte por COVID, ¿qué está entendiendo? ¿Es porque tuvo COVID al mismo tiempo que se murió de otra cosa? ¿Es porque solamente tenía COVID? ¿Es porque sospechamos que tuvo COVID? ¿Es porque estuvo en contacto con alguien que tiene COVID? Dependiendo de cómo hacemos esa definición, el número puede variar sustancialmente. Lo mismo pasaba con los abortos, lo mismo pasa con la mortalidad infantil. Entonces, también hay que ser súper cuidadoso porque, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una estadística que dice los juegos violentos hacen que los niños sean violentos, vamos, espérate. Esta estadística, ¿qué significa juego violento? ¿Qué significa niño violento? ¿Qué significa una actitud violenta? Sí, ¿cómo lo mediste? ¿Cómo lo definiste? Porque finalmente es eso de... Nosotros lo vemos harto cuando vemos emprendimiento, de mira, el Excel te aguanta todo. Sí. La hoja de papel te aguanta todo, pero no necesariamente estás haciendo algo que tenga mucho sentido. Porque tu definición puede ser tan amplia o tan vaga que puedes concluir cualquier cosa. Y de hecho, en todos los, como, podríamos decir, estudios más fraudulentos, hacen mucho de esto, usan definiciones muy vagas, todas las cosas donde si tú le haces, como dicen, un doble clic, te das cuenta que no había realmente transparencia con esas intenciones. Estás partiendo por un resultado. A mí me gustó harto esta parte del libro porque después lo profundiza más, pero hay muchas personas que, digamos las cosas como son, viven de vender noticias, de vender publicidad, de vender sensaciones. Entonces, muchas empresas o muchos medios de comunicación publican titulares muy tendenciosos con estos datos gigantes. La mortalidad ha subido en no sé cuánto %, la desigualdad es gigantesca, cuando en realidad la definición es tan amplia que se puede generar una cosa bien loca. Que, chuta, ¿sabéis qué? Esto no aguanta un raciocinio. Sí. Entonces también ahí pasa un poco que lo que tenemos que mirar o empezar a hacer es cuestionar un poco las definiciones de las estadísticas. ¿Qué entendemos por? Sí, y también hacer la pregunta de, ¿cómo dice? ¿Qué entendemos por? Pero hacer la pregunta a la persona que hace la investigación de, ¿qué querías definir? Sí. Porque, de nuevo, cae el tema de, acá la transparencia, cae el tema de que es importante que nosotros podamos leer esto de la manera apropiada y efectivamente ver los números por lo que son. Un buen estudio es transparente, quiere que tú puedas replicarlo. Sí. También otras cosas que son muy entretenidas en el libro tienen que ver con una cosa que con Pedro hemos discutido múltiples veces en el podcast, que es qué no estamos viendo. Y les voy a contar una cosa que nosotros hemos tenido que repetir muchas veces a propósito del mundo de las inversiones, pero que en el libro lo hablan a través de una plataforma que se llama Kickstarter. Sí. En internet existe una plataforma que se llama... Potato Salad. Para los que no entendieron, ahora voy a traducir lo que Pedro acaba de decir. En internet existe una plataforma en la cual, generalmente es norteamericana, los gringos la usan harto, donde las personas pueden acercarse,
postular un proyecto, buscar financiamiento de múltiples personas, y si es que logran el financiamiento, llevan a cabo el proyecto. Por ejemplo, imaginémonos que una persona quiere crear una mochila y dice, para poder producir esta mochila y venderla al público necesito $100.000, entonces sale y prevende la mochila. Si logra levantar los $100.000, vende efectivamente la mochila. Y se la vende a todas las personas que le pasaron la plata para los $100.000. Entonces, aquí pasa una cosa bien curiosa, porque Kickstarter lo que hace es mostrarte solo las campañas exitosas. Y todas las que no lograron recaudar ni un solo peso las baja y las borra, generándose una cosa que se llama el sesgo del sobreviviente o sesgo de selección, donde básicamente te muestran solamente a los que les fue bien y ocultan a los que les fue mal. Sí. Esto el mundo de las inversiones lo hacen todo el día, todas las administradoras, todas las corredoras de bolsa con todos sus fondos mutuos. Cuando sus fondos mutuos les va mal, los dejan de circular. Cuando les va bien, los mantienen. Entonces, cuando uno se mete a la página web de una empresa, uno puede ver nuestros fondos mutuos, estos 5 llevan 10 años rentando un 10%. ¡Oh, qué increíble! Es muy buena esta administradora. Lo que no te están diciendo es que hay otros 100 que tenían menos 5. Sí. Que en ciertos casos hace sentido que tú quieras sacar como estos datos como, entre comillas, negativos. Estoy pensando en Kickstarter. Si tú quieres promocionar tu página, o sea, no hace mucho sentido tener un registro de todos los Kickstarters que fallaron, a menos que seas un estadista. Pero especialmente en el tema de los fondos mutuos, es como, no, yo quiero saber cuántos fracasan acá. Sí. Porque el tema de que sin Kickstarter no me muestran todos los que han fracasado en la página, como, ok, puedo entenderlo desde el punto de vista del administrador de la página. No cuando entre en el conflicto de unos fondos mutuos que es como, cómprame mi super fondo mutuo. No sé por qué en mi cabeza hago una diferenciación ahí. En definitiva, el punto aquí es que cuando recibimos información tenemos que aprender a hacer ciertas preguntas, como veníamos comentando, y una de esas preguntas es ¿qué no estamos viendo? Sí. Y lo mismo pasa con las personas. El capítulo 6 de este libro muchas veces nos habla de los sesgos de selección de las muestras. Muchas veces pasa, y esto lamentablemente la víctima de esto ha sido muchas veces las mujeres o las personas de razas distintas a los que investigaron, que no están incluidas en la muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se saca una estadística que dice que las personas prefieren en un 47% tal producto. Y cuando uno va a hacerle doble clic a quiénes son las personas, nos damos cuenta que son hombres entre 25 y 35 años blancos. Entonces te quedó fuera todas las mujeres, te quedaron todas las otras razas, te quedaron todas las otras etnias, etc. De hecho, era muy entretenido acá como el libro con todos los ejemplos que citaba muchos que yo conocía por la universidad, que yo mismo he usado en otras instancias y ahora era como, nunca había pensado en esto. Estaban los típicos experimentos como, el de electrocutar a una persona si es que falla una prueba, el de vamos a poner al sujeto entre otras dos personas que en realidad son parte del experimento y vamos a hacer que escojan algo equivocado. Y era como todos estos casos que son muy de hecho lo hice, son de como charla TED. Son muy entretenidos. Son muy entretenidos, son muy, muy entretenidos. Pero después tenías el tema de los ambientes donde se hacían, efectivamente era como, vamos a hacerlo en Estados Unidos, en la universidad. Con una clase particular de hombres y de tal edad. Sí, entonces era como muy... Claro, no puedes estar haciendo una generalización sobre la raza humana cuando estás viendo a un grupo tan pequeño. Tienes que hacer el mismo experimento en otras culturas, en otros países, con gente con distintos estados socioeconómicos, distintos géneros. Y ahí recién puedes empezar a ver como, ok, cómo esto empieza a tomar forma. Porque, de nuevo, no era tanto de que todas estas cosas estaban mal, estaban mintiendo, era mucho más de tenemos que profundizar un poco más. Sí, ese es el punto. Estos experimentos eran certeros para esa muestra. Sí. Está bien, es correcto. El tema es la generalización de la conclusión. Sí, y de hecho, no me acuerdo en cuál parte del libro lo mencionaba mucho de que
en muchas partes había como una crisis de replicabilidad. Un poco más adelante el autor habla de eso, que muchas veces estos famosos estudios que están en revistas muy prestigiosas y que mucha gente ha repetido en 70 millones de libros, recibían el problema de que alguien los quería repetir y no salían los mismos resultados. Y dicen, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Claro, y esos resultados no se publicaban. O de hecho, muchas veces se publicaban, pero nadie los tomaba en consideración. Que es el clásico ejemplo, y esto pasa harto en el derecho, que es bien entretenido. Cuando a una persona la acusan, no sé si es entretenido la palabra, es bien, Ocurre. es bien interesante de estudiar. Que es que muchas veces cuando a una persona la acusan de un delito, por ejemplo, a una persona la acusan de pedofilia. ¿Por qué? Porque hay alguna agenda política. Lo queremos que pierda una elección, queremos que pierda un cargo, etc. Y resulta que era una mentira 100% infundada. Cuando salió el titular de se le acusa de pedofilia, sale en la primera plana del diario. Cuando sale el veredicto diciendo fue toda una mentira y en realidad fue algo súper malintencionado, sale al pie de página en la última página del diario. Entonces pasa un poco lo mismo con esto. Estos como casos famosos, grandes titulares, que son muy entretenidos, que son buenas historias. Sí, son novedosos. Acá mismo lo decía, tenemos un sesgo por lo novedoso a la hora de publicar y consumir cosas. Entonces el día de mañana, cuando te sale algo que no se condice con eso, sale al pie de página, en la última página, y nadie lo toma en consideración. Sí, es que encontré que era muy bueno como lo ponía de que un estudio diga que las personas pueden ser videntes y ver hacia el futuro, es una historia. Sí. Que alguien diga, las personas no pueden ver al futuro, es como, obvio que no pueden ver al futuro. ¿Por qué verían al futuro? ¿Por qué me estás diciendo esto? Como que me estás diciendo que si salgo a la lluvia me voy a mojar. Entonces, lo entretenido ahí está, o el desafío que tenemos todos, es empezar a mirar estas cuestiones, empezar a ver quién se queda afuera, quién no estamos pensando. Insisto, hay muchos como psicología pop de los años 50, 60, 70, que son típicos casos, los que acabamos de hablar de Solomon Ash y otros más, que son muy entretenidos, los de las campanitas y toda la cuestión, son muy entretenidos, pero tienen este problema, que, por ejemplo, en la gran mayoría de esos estudios no había mujeres. Y no habían personas de raza negra. Entonces Sí. tú decís, chuta, aquí hay un problema. Sí, porque si quieres decir, por ejemplo, esos estudios querían ver qué tanto las personas se conforman al grupo en lugar de tomar decisiones de manera individual. Es importante, los distintos grupos tienen distintas normas. Sí. O sea, nosotros como hombres tenemos códigos sociales entre nosotros que son muy distintos. No, y sobre todo insistimos que, por ejemplo, un mismo grupo de hombres a una determinada edad va a tener una respuesta distinta a 20 años después. Sí. Entonces, chuta, qué interesante como nos han hecho muchas veces creer o pensar que existen ciertas normas de comportamiento generalizadas, sobre todo en la economía conductual, en la psicología, cuando muchas veces hay un problema de selección de muestra. Entonces, también lo que tenemos que hacer es empezar a demandar cierta transparencia o escrutinio de las muestras. Y a la vez eso nos trae hoy como las cosas de la tecnología moderna, de que también ya no son solo seres humanos los que están haciendo estas predicciones, sino también son computadores. Y ahí nuevamente salen sesgos. El caso de la selección de empleados de Amazon yo lo encontré notable. Bueno, ese lo usaba harto. Cuéntalo tú. Ese, básicamente, Amazon quería usar un sistema matemático en el computador, lo que se llaman hoy día algoritmos. A todos le dicen que es un algoritmo. Sí. Pero básicamente decía, computador, ayúdame a seleccionar los candidatos. Para emplearlos, a los Exacto. empleados. Entonces, ¿qué ocurría? El computador estaba entregando un solo tipo de resultado realmente. Estaba contratando hombres blancos. Y entonces empecé a ver, ¿por qué está ocurriendo esto? Cuando le pasaban los candidatos a un ser humano, te podía dar una muestra más variada. Porque no, tú quieres contratar a la mejor persona para el puesto. Y eso no tiene por qué ser un hombre blanco. Exacto. Entonces, ahí se dieron cuenta que el sesgo del computador venía
no por malicia, Porque el computador en verdad no era no era malvado, así, no No. era Terminator. pero un tema de que, y es lo que ocurre con los algoritmos y los sistemas de computador, de que toman decisiones basados meramente en la muestra de datos que tengan. Entonces, en el caso de Amazon, ¿cuál era la muestra de datos de la empresa? Todos los empleados que ya existían. Sobre todo al principio, los primeros que fueron contratados. Exacto. Que al principio, en su mayoría, eran hombres blancos. Entonces, el sistema al tiro decía, ok, mujer no es favorable. Y los sacaban. Y lo sacaba. Entonces, acá el autor habla mucho de la importancia de tener transparencia en estos sistemas de datos, especialmente a la hora de que empezamos a depender de ellos para decisiones importantes, porque esto es lo que me gustó de la forma en que él trata este tema. Hay gente que mira con espanto el tema de automatizar ciertas decisiones, como si el veredicto de que te va a dar un juez, ¿te lo da el juez o te lo da la máquina? Hay gente que mira con espanto la idea de que se lo dé una máquina. Y me gustó mucho cómo el autor lo toca de, mira, las personas no son infalibles. De hecho, muchas veces son más falibles que los propios Claro. computadores. Y la máquina tampoco es infalible porque depende de todo lo que ya le hayamos dicho. Todos los datos que, Todos los datos que ya metamos tiene. en el Excel, básicamente. Exacto. Entonces, lo importante acá es tener más transparencia, cosa de que podamos ir revisando y corrigiendo esto a lo largo del tiempo. Y ahí lo interesante es que tampoco creer que los computadores hacen cosas que son imposibles para un ser humano. De hecho, los algoritmos muchas veces son bastante obvios para un ser humano, pero parecen extraordinarios. Sí. Un ejemplo que me pareció muy entretenido era el de una empresa que se llama Target, que en Estados Unidos, imagínense que es una especie como de supermercado. Y esta empresa tiene un caso muy famoso, muy Sí. conocido, Lo que, uso, que, lo es uso muy, harto. que es muy divertido, que es una persona, un padre de familia que tenía una hija. Entonces este padre de familia empezó a recibir en su correo recomendaciones de productos para comprar. Entonces le recomendaban compre, no sé, toalla Noa, compre lechugas, tomate, y empezó a ofrecerle elementos de maternidad, de embarazo. Y él, pero ¿cómo es posible? Si mi señora no está esperando un hijo, el algoritmo se volvió loco. Algo está mal con el algoritmo que me recomienda productos. Y al cabo de poco tiempo descubrió que su hija, adolescente, estaba con un embarazo que le estaba ocultando. Entonces, lo que cuenta la historia, y que muchas personas creyeron, es que el algoritmo conocía mejor a él y su familia que él mismo. Cuando en realidad lo que pasó no es tan mágico. Es que simplemente la hija se había metido con la cuenta del papá, sin decirle obviamente, a comprar un producto que se compra para embarazadas, que se llama ácido fólico. Y el computador, lógicamente, hizo una correlación y dijo, las personas que normalmente compran esto, que es para embarazadas, además necesitan este otro producto. Entonces, se genera un poco este miedo a que los computadores nos van a conocer, que nos van a estar espiando, que nos escuchan, porque ese es el miedo, a que miren, yo estaba hablando de pantalones y casualmente me ofrecen pantalones, cuando en realidad no es tan oculto. Muchas veces las personas no se dan cuenta que hacen esto, pero cuando una persona habla de pantalones es porque en algún minuto en el tiempo anterior a esa conversación hizo algo relativamente relacionado y el computador lo captó. Sí, no, y muchas veces falla, y eso también es entretenido. Es que es el tema que decir, que primero que nada los celulares no nos están escuchando, no necesitan hacerlo para hacer las predicciones. Exacto. Porque ya dejamos toda nuestra información en todas las otras cosas. No se preocupen. No se preocupe, usted le está diciendo lo que quiere comprar a Amazon cuando se mete a Facebook y a Instagram. Facebook, Instagram, Google, todos ellos se están conversando. No necesitan escucharlo las 24 horas. Pero también, como dice Santiago, muchas veces que nos pasa, notamos solo los aciertos. No notamos el 80% de los fracasos. El algoritmo, cuando uno le pone verdadera atención, muchas veces te ofrece cualquier cosa. Neumáticos y tú no tienes auto. Y es como, ¿por qué me está ofreciendo esto? Y tu cerebro, como es información irrelevante, la borra nomás. Sí. Es como, vi un ad, una publicidad a un lado de la pantalla, pero no la tomé en consideración.
Pero justo cuando casualmente estamos buscando un polerón rojo y aparece el polerón rojo al lado, decimos, oh, qué increíble, este algoritmo me espía, el celular me está persiguiendo. A ver, voy a hacer algo. Voy a literalmente abrir Instagram a ver cuál es la primera publicidad que me aparece. Veamos. A ver. Si te sale un polerón rojo, me voy a asustar. Ok, me está saliendo... Creo que una tienda de ropa. Ya, A ver. No, es como de surf y cosas así. Es de Mall Sport. Sí, del Mall Sport. Estoy viendo tablas de skate. Créanme, yo no hago eso. El punto es, hay que tener, hay que en verdad ponerle el peso real a lo que tienen los algoritmos. Los algoritmos al final del día alguien los escribe. Y sí, estamos de acuerdo. Los computadores tienen hoy en día machine learning y tienen formas de, entre comillas, ir aprendiendo. Pero aún así fallan tanto o muchas veces a la misma velocidad que los seres humanos. Sí, o sea, por eso la gente que trabaja, tiene sus empresas en YouTube, el tema del algoritmo es un desastre. Porque todos los cambios que hace YouTube por lo general resultan mal, son más caóticos. De repente es como, viejo, todo iba bien hasta que el algoritmo cambió. Sí. Y ahora por alguna razón no se recomienda mi contenido. Cuando salió el tema de... y lo último antes de avanzar. Cuando salió el tema de que YouTube tenía que hacer algo por tema de su contenido para niños. Que es todo un desastre en su propio... todo un tema. Hay muchos canales que no eran para niños, pero usaban como contenido que para una máquina sí lo sería. Empezaron a quitar la plata. Ya. Imagínate que un canal donde una persona se dedica a comprar modelos de Barbies viejas y los restaura. Y los pinta. Y hace todo un trabajo transformativo. Y era como, Barbie, niños, tú no obtienes plata. Como, viejo. Sí, es que ahí lo que por la gente que no sabe, el YouTube para niños no es monetizable. Eso es una Desde hace información. un tiempo, porque antes... Es una información que había que adicionalmente decir. Sí. El punto es que cada vez que estemos frente a los algoritmos, por ejemplo, no creamos que son tan capaces de cambiar el mundo, no miremos con un poquito más suspicacia qué tanto te está escuchando el celular y dejemos de desconfiar porque al mismo tiempo se pueden dar cosas súper buenas. Es muy positivo y muchas veces existen avances en algoritmos que te permiten hacer detecciones de cosas que son buenas para las personas. Por ejemplo, detección de enfermedades. Sí. Muchas veces, hoy en día, la gente no lo sabe, pero en algunas partes del mundo se están implementando sistemas que, además de que un médico revise los exámenes, lo revisa una máquina y lo contrasta con posibles enfermedades y tira probabilidades de que exista algo. Entonces, ayudan al diagnóstico a un médico. Entonces, esas cosas son muy buenas. Sí. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que los algoritmos no son perversos, no nos van a conquistar y al mismo tiempo no son perfectos. Sí. Son una herramienta más. De hecho, hay un tema... Bueno, está el tema de... Para gente que estudia estadística, o mejor dicho, para los que no estudian estadística, hay un término que se llama falso positivo y falso negativo. Donde básicamente tienes algo donde, a ver, ¿está mal que me dio un resultado correcto? Ujú. ¿O está bien que me dio un resultado falso? Entonces, es un poco como, imaginémonos que vamos a hacer un viaje en auto y lo ponemos los datos en el GPS. Voy a ir de Santiago a Viña. ¿Qué pasa si el mapa está bueno y yo lo interpreto mal? Después, ¿qué pasa si el mapa está malo y yo lo interpreto bien? Pero, ¿qué pasa después? Si el mapa está bueno, lo interpreto bien, llego. Entonces tienes en realidad tres posibilidades y, de nuevo, si interpretas mal un mal resultado, Estamos peor todavía. está peor todavía. Entonces, por lo general no se elimina subconscientemente esa opción. Pero te puede pasar eso, donde interpretas mal datos correctos o interpretas bien las cosas, pero los datos estaban equivocados. Mm. Y finalmente el autor habla de un par de reglas más. Por un tema de tiempo me gustaría como tocar el tema, digamos, de
cómo los datos cambian y mantener una mente abierta. A mí me gustó mucho esto porque Sí. habla de un autor, yo de hecho lo he estudiado harto, que es muy interesante, que se llama Irving Fisher, que era un gran matemático, economista y además inversionista, que en la crisis del 29 tuvo el problema de que las condiciones o circunstancias y los datos cambiaron. Y él no fue capaz de cambiar su actitud hacia los datos y eso terminó significando un gran fracaso en sus inversiones. Pero lo importante de fondo con esta cuestión es lo siguiente, es que muchas veces los datos que vemos pueden ir cambiando en el tiempo. Sí. Y eso es un reflejo de que el mundo cambia. Y eso a la vez es muy importante porque, por ejemplo, si sacamos una estadística que hace 20 años era cierta, puede que hoy ya no sea cierta. Y tenemos que no descartar la nueva información como falsa cuando la recibimos, sino que tenemos que pensar y mantener una mente abierta. ¿Cambiaron las circunstancias? ¿Cambiaron las personas? Sobre todo cuando esto significa respecto de personas. Chuta, hace 20 años la población, por ejemplo en Chile es un muy buen ejemplo respecto de la homofobia. En Chile hace 30 años había mucha más homofobia de la que hay hoy. Quiere decir eso que antiguamente estaban, por ejemplo, ocultos o no ocultos los que lo odiaban, las personas mentían. No, simplemente puede ser que las cosas hayan cambiado. Mm. Y eso yo lo encuentro fascinante, porque en los seres humanos la estadística va a cambiar. Sí, y ahí lo ponen de una forma que encontré muy, muy buena de entender un poco la diferencia de cuando la gente tiene como más que una opinión, cuando su opinión está amarrada a su como Prestigio. prestigio o imagen, cuando no es solo un tema de yo pienso, no sé, yo pienso que El Señor de los Anillos es una muy buena película. Es cuando yo siento que El Señor de los Anillos es la mejor película. Este tema que acabé de decir en el mundo de los abogados es súper delicado. ¿Sabéis por qué? Porque en los abogados es normal que existan personas que son abogados de negocios, por ejemplo, como yo, pero también hay abogados de litigios, de juicios. Y los abogados de litigios tienen el problema de que muchas veces durante toda su vida, entre comillas, de carrera útil, donde son los grandes juicios, no escriben ni dicen nada en público. ¿Por qué? Porque si es que ellos dicen algo Claro. y lo dejan por escrito en un artículo, por ejemplo, o en un libro, después lo pueden usar en su contra en otro juicio. Entonces, es muy interesante cómo aquí te dice el libro, chuta, muchas personas cometen el error de que si publican una estadística, opinión o idea, después tienen el sesgo de no querer cambiar de opinión cuando los datos cambiaron o cuando las circunstancias cambiaron, porque se van a ver mal. Sí. Bueno, ahí es donde tú tienes dos opciones realmente. Una es esa que dices de no digas nada, no dejes nada por escrito, cosa de que tengas la posibilidad de efectivamente cambiar tu opinión y que no sea un tema. No. Pero también tienes la opción de desde el principio ser la persona que dice yo puedo cambiar mi opinión. De hecho, Marco Aurelio tiene unas citas muy buenas Sí. que él decía, por favor muéstrame dónde me he equivocado Sí. para cambiar de opinión. Y esa es la actitud correcta. Sí, esa es la actitud porque, oye, en este podcast, o sea, ya llevamos varios años, hemos dicho tantas cosas que están grabadas, están publicadas en internet, pero no quiero que por ningún motivo se tome que eso para mí es como la verdad en cada minuto de mi vida. De hecho, a mí me pasa mucho que esa A es veces las una... opiniones cambian y está bien y tenemos que ser amables con nosotros mismos y con las otras personas para que puedan sentir, que puedan decir me equivoqué o cambié de opinión o pensaba una cosa y después pensé otra. De hecho, a mí me encanta esa cuestión porque dentro del proceso de una persona que crece interiormente, creo que uno de los elementos más importantes es, como decía Stephen King, kill your darlings, mata a tus amores, que es una frase que se ha repetido varias veces con el mundo también de las inversiones, de mata tus inversiones que más te gustaban cuando las cosas cambian. Y creo que en este podcast nos hemos preocupado un poco de eso, de mantener una mente abierta, que es básicamente la gran regla de oro del libro, Sí. que es mantén curiosidad, mantente preguntando, profundiza y si las cosas cambian, cambia. Sí, porque de hecho, y como todo en el libro, él trae una idea y después la respalda mucho de la curiosidad es un gran antídoto
tribalismo, a todo, A la secta. a la secta, a los sesgos cognitivos, que lo toca mucho el libro, pero no de manera explícita, que lo encuentro tan bueno, de que tendemos a pensar de que es la otra persona en la que está sesgada, es la contraparte, es la persona con la que yo estoy en desacuerdo, que ellos tienen un motivo para decir las cosas que me están ocultando. Pero eso nos pasa a todos tenemos estos sesgos. Los sesgos no son una cosa Que tienen los malos. que tienen los malos o está sesgado, se ha equivocado. Es como, no, vienen con el diseño del cerebro. El cerebro humano, la forma que trabaja, y de hecho acá lo cita mucho a este libro que tenemos que leer, Thinking Fast and Slow, de simplemente para poder funcionar tenemos que tomar atajos, porque a veces tenemos que tomar decisiones rápidas. Tiene mucha fuerza poder detenerse y tomar las decisiones de forma lenta. Y cuando te encuentras con algo que desconoces o contradice algo que piensas, puedes decir, ¿cómo funciona esto? E investigar más. O muchas veces decir, no lo sé. Creo que no lo sé, es mágico. ¿Sabes que a mí me pasa harto como docente? En la universidad me pasa mucho cuando hay alumnos que van y me preguntan algo y es un esfuerzo, yo lo admito, no es fácil, pero es un esfuerzo de decir, ¿sabes qué? No, lo desconozco, o no lo manejo, o déjame investigarlo. Y yo creo que los profesores que yo siempre más admiré son los que fueron capaces de decirte eso. ¿Sabes qué? Esa pregunta que me hiciste, no tengo una respuesta. Entonces, a modo de resumen, y creo que me encanta este libro por eso, de mantengámonos curiosos. Y que es una temática que creo que ha sido muy transversal a nuestro podcast. Sí. Este podcast que hemos hecho y toda la comunidad que tenemos gira en torno a la curiosidad. Desde Curious hasta Range hasta este. este. Así que, a grandes rasgos, a mí me gustó harto el libro. Bien entretenido, ágil de leer. Si bien no era muy corto, a veces lo sentí un pelito largo, pero estaba bien, estaba en su justa medida. Bien, muy buen libro. Sí, para mí ha sido mi libro favorito del año. Ya. ¿Cuándo fue que leímos Range? Creo que me lo leímos este año. No. Fue el año pasado. Puede haber sido a finales del año pasado. O principios del año pasado. No lo sé. El tiempo es extraño desde la pandemia. Ok, pero ha sido de mis libros favoritos. Me gustó mucho. Me gusta mucho la forma en que trabaja los temas. Sí, es un autor ágil, entretenido. Sí. Aparte que el tema de las estadísticas suena lo más árido que existe, así que obviamente es muy bueno que tengamos cosas así, digamos. Sí, es como eso de que de hecho tú me la contabas harto, de el derecho, si bien tú lo puedes pensar como ario porque piensas que esta cosa de abogados de chaqueta y corbata, en muchas cosas es las reglas del día a día con la que funciona la sociedad. Es como, esto en verdad es lo más cotidiano del mundo. Ya. Y eso es lo que me gustó y que hacía mucho el autor con todos estos ejemplos que daba, que te traía los números a la tierra. La estadística no es solo un tema de saberse números. De hecho, una de las cosas que me encantó que decía en un momento como una técnica, no me acuerdo en cuál capítulo, decía que ten un par de números de referencia. Sí, ten como cosas para comparar. Sí, era como, no sé, por ejemplo, ten en la cabeza la población de algunos países. Como para tener, cuando te dicen 10 millones de personas, ¿eso es poco o es mucho? Claro, o sea, 10 millones de personas en Chile contagiadas de COVID sería una catástrofe. 50% de la población casi. Pero en China sería no tan catástrofe. Sí, todavía 10 millones de personas es mucho, pero no es el 50% de la población. Así que con eso, nuevamente les damos unos cariñosos saludos a todas las personas que nos siguen en nuestra página web, elementalpodcast.cl. Ahí pueden hacer varias cosas. Pueden encontrar nuestras redes sociales, pueden escribirnos y pueden mandarnos un cariñito para ayudar a que este podcast siga existiendo. Así que en particular, gracias a todas las personas que nos hacen una donación mensual. Es un placer poder ayudarlos a seguir creciendo. Esperamos que estén bien y tengan una muy buena semana. Adiós.